Es uno de estos principios bíblicos que cada uno de nosotros conocemos. It's one of these biblical principles that we, each and every one of us, know. La hemos escuchado muchas veces. We have heard of it many times. Es más, es un principio, además de bíblico, es un principio terrenal. Furthermore, it's not just a biblical principle, but it's an earthly principle. También es un principio familiar. It is a family principle. Es un principio de gobierno. It is a governmental principle. Es un principio de autoridad. It is a principle of authority. Es un principio de sumisión. It is a principle of submission. Y para que todo lo que hacemos y sentimos en la presencia de Dios venga a ser efectivo, And so then everything that we do in the presence of the Lord can be effective. este principio también tiene que llegarse a aplicar en nuestra vida. This principle needs to be applied on our lives. Primera de Pedro, First of Peter, capítulo 1. chapter 1. Te he preparado porque vamos a estar leyendo varias escrituras. Primero de Pedro, capítulo 1. Pedro habla de este principio bíblico. Peter speaks of this principle. Dice así, primero, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Pronto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Verse 1 says, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Y en el versículo 2 dice, ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. And in verse 2 says, according to the foreknowledge of God the Father in the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. And it says, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood. Pedro aquí le dice a los hermanos que están en estas regiones de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que han sido escogidos para obedecer a Dios. Peter says to the people in this area, in Galatia, Cappadocia, and Bithynia, it says you have been chosen by God. Este principio bíblico del cual voy a hablarles, creo que ya saben cuál es, la obediencia. This biblical principle, I think you know what it means. It is. It's obedience. La obediencia es tan esencial y es tan importante a los ojos de Dios como lo es tan importante de el padre para con un hijo. The biblical principle of obedience is so important, so essential for God as it is for a father to a son. Así como nosotros requerimos y pedimos obediencia de otros, Dios requiere obediencia de sus hijos. Just as we require obedience from others, God requires obedience from us. Pero algunos son más obedientes a sus deseos, pero no a Dios. But some are more obedient to their desires and not to God. Hay algunos que son más obedientes a la carne, pero no al espíritu. There's some that are obedient to the flesh and not the spirit. Hay algunos que son más obedientes al temor que está en ellos, pero no a la edificación de la palabra del Señor. Some are obedient to the fear that is inside them and not to the edification of God's word. Algunos son más obedientes a la sabiduría humana, pero no a la sabiduría de Dios. Some are obedient to the knowledge of man and not to the knowledge of God. Hay consecuencias graves cuando nosotros no obedecemos a Dios y a su palabra. There are grave consequences when we don't obey God's word. La desobediencia acarrea castigo. Disobedience causes consequences. La desobediencia, punishment. La desobediencia acarrea consecuencias. The disobedience causes consequences. La desobediencia acarrea, según la Biblia, maldición en nuestra vida. Disobedience causes cursing in our life. Curse. Según la palabra de Dios, la desobediencia produce dolor en vez de sanidad. Disobedience causes pain instead of healing. Y si no, pregunte, vaya y lea lo que le pasó a David cuando él desobedeció al Señor.
And if not, then look at what happened to David when he disobeyed God. La desobediencia trae tristeza en vez de gozo. Disobedience causes sadness instead of happiness. La desobediencia trae perdición y trae derrota en vez de victoria. Disobedience causes loss, causes destruction instead of victory. La desobediencia, según la palabra de Dios, produce escasez en vez de abundancia. Disobedience causes loss or chaos, scarcity. There we go. Instead of abundance. Thank you. Y usted dirá, bueno, pastor, pero yo veo algunos que están afuera, no buscan de Dios y viven en abundancia. ¿Cómo es que produce escasez? But I see, and you might ask, Pastor, how is it that there's people over there and they have outside and they have abundance instead of, so how does it produce scarcity? Muy sencillo. It's very simple. Puede producir abundancia de acuerdo al punto de vista humano. It can cause abundance, but that is in the point of view of man. Pero eso no se lo puede llevar cuando él lo vayan a enterrar. But you can't take that when you Ni are le being va a buried. servir de nada. Porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. And it's not going to mean anything, because what it is to gain the world and not gain and lose your soul. En Efesios, rápido, en Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. versículo 1 y 2 nos enseña que hay un espíritu malo que opera en los hijos de desobediencia. It tells us that there is a bad spirit in those that abide in disobedience. Hay un espíritu malo que opera en los hijos de desobediencia. There is a bad spirit that operates in those children of disobedience. En Hebreos capítulo 3, versículo 18, encontramos de que el pueblo de Israel, por su desobediencia, no pudieron entrar a la tierra prometida. In Hebrews chapter 3, verse 18, we see how the people of God could not enter the promised land. En Romanos capítulo 5, In Romans chapter 5, voy a leerlo. Versículo 19 dice esto. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. in Romans chapter 5, verse 19, it says, For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's disobedience the many will be made righteous. Por la desobediencia de Adán, el pecado entró a la humanidad. For Adam's disobedience, sin entered the world. Pero gracias debemos dar a Dios por la obediencia de Cristo, el cual fue hasta la cruz a morir por nosotros y así que entrara la salvación a la humanidad. But we need to thank the Lord for Jesus Christ's obedience, that he went to die on the cross to save our. Pero yo no he venido a enfocarme sobre la obediencia hoy. But I'm not focusing on obedience. Quiero que entendamos que la desobediencia, quiero que entendamos que la obediencia es un principio para vivir en victoria y llenos de bendición. I need you to understand that obedience is a principle that we need to follow Quiero to live in victory. quiero que veamos en los próximos minutos esto I would like to see in the next minutes y que observemos cómo al ser obedientes a Dios y a su palabra how being obedient to God and his word, viene a transformar nuestro ser. it will transform ourselves. Le dije de que la desobediencia produce escasez, ¿verdad? I said how disobedience produces scarcity, Pero la obediencia produce abundancia. but obedience produces abundance. ¿Dónde está eso, pastor? Déjeme darle el versículo bíblico. En el libro de Lucas, capítulo 5.
observamos este ejemplo, In Luke chapter 5, we see this example. donde la obediencia produce abundancia. Where obedience produces abundance. Jesús se había reunido, había llegado al lago estaba junto del lago de Genezaret. Y la gente que escuchó que Jesús estaba ahí comenzó a reunirse para escucharlo hablar. Jesus he was in the lake of Gennesaret, and people surrounded him to hear him. Él entró a las barcas y comenzó a hablar desde ahí. Ese fue el púlpito de Jesús. That was his pulpit, and that's where he spoke. Después de escuchar a la multitud, se voltea a Simón, que estaba dentro de la barca, y le dice: Simón, vamos mar adentro. After hearing the multitude, he turned around to Simon and he said, Simon, let's go into the sea. Pero vamos mar adentro porque vamos a ir a pescar. But we're going to go and we're going to go fish. Simón le responde a Jesús: Señor, déjame explicarte. Tú no estuviste aquí con nosotros. And Simon responded to Jesus and he was like, let me explain to you. Pero, You weren't here with. pero antes de que llegaras aquí, te subieras a la barca. Before you came here, before you went into the boat, Todos estos hombres conmigo all these men, pasamos toda la noche pescando. we spent the whole entire night fishing. ¿Y sabe cuánto pescamos? And he asked, how many did you fish? 0. 0. Con eso le estaba queriendo tal vez decir: estoy cansado. Tengo hambre porque hemos trabajado toda la noche. With this, he was probably saying, I'm tired. I've been working all night. Pero Simón dice algo interesante, que es lo que nos enseña la obediencia que trae bendición. But Simon says something interesting that it shows us how obedience brings blessings. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado estando trabajando y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. In verse 5 it says, and Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets. Esto nos enseña una gran verdad, This teaches us a great truth. que lo que Dios dice es mejor de lo que yo pueda pensar. That what God says is better than what I may think of. Que lo que Dios dice es mejor de lo que yo he estado trabajando. That what God says is better than what I may be working on. Que si Dios me cambia lo que yo he estado haciendo, es mejor de lo que yo pueda lograr obtener. That if God changes what I have been doing, it is better than what I may obtain. Los discípulos ya estaban a la orilla, ya estaban para salirse de la barca, no querían pescar ellos más. The disciples, they were at the edge of the boat. They were going to leave. They didn't want to fish anymore. Pero Simón le dice: pero por tu palabra. But Simon says, on your word. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor: si ya los doctores dijeron, pero por tu palabra yo creeré? How many times have we said, maybe this, but on your word, I will do it? ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna situación difícil donde no hay solución, pero usted dice, pero usted se para más firme: en tu palabra yo lo haré? How many times have you experienced things that were difficult and they may seem impossible, but you stand firm and you say, in your word, I'll do it? ¿O cuántos tal vez hayan dicho: pero Señor, ya me han dicho tanto, ¿cómo voy a hacer esto? But sometimes you might have said, God, Lord, they've told me so much things. How am I going to do this? Juan capítulo 21. John chapter 21. Jesús está llegando al final de su ministerio aquí en la tierra. Había resucitado de los muertos. He has resuscitated the dead. Y ya se había aparecido a los discípulos en otras ocasiones. And he's already showed himself in front of some disciples. Y esta es una tercera ocasión en que Jesús se va a encontrar con sus discípulos. And this is a third time where he's going to find himself in front of the disciples. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús los fue a buscar? Where were the disciples when Jesus went to find them? Estaban pescando. They were fishing. En Juan capítulo 21 nos enseña esto.
In John chapter 21, it shows us this. Versículo 3 dice, Simón Pedro le dijo a los demás, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron. Oye, Verse 3 says, Simon Peter said to them, and I'm going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. parece que a los peces escucharon que venía Pedro con todos los discípulos a pescar y dijeron, vámonos de aquí. Maybe the fishes heard that Peter and Simon and his disciples and the disciples were going to come, and they were Parecía, let's get out of here. parecía que los peces habían todos tomado la decisión de irse de vacaciones esa noche. Those fishes decided all to take vacation that night. Y no pescaron nada, ni un refrío pescaron. They didn't fish anything. They were cold. Cuando ya estaba amaneciendo, versículo 4, cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5 le dice Jesús, hijitos, ¿tienen algo que comer? And just as day was breaking, someone appeared to them, and they didn't know it was Jesus. And Jesus said to them, children, do you have any fish? ¿Tienen algo? Le dice, ¿tienes algo que comer? Y ellos le respondieron, no. He said, do you have anything to eat? And they answered him, no. ¿Cuántas veces Dios nos ha presentado a nosotros haciendo unas preguntas como esta? How many times have God has revealed to us and he's asked us that same question? Y nosotros nos encontramos vacíos, sin nada, desamparados. We find ourselves empty. Pero en el momento que obedecemos el mandato de Dios, todo es transformado. But once we obey God's mandate, everything is transformed. Versículo 6 le dice Jesús, echen la red a la derecha And verse 6 says, cast the net on the right side. y hallaréis. Entonces la echaron. ¿Y qué dice después? No podían sacar que la red porque estaban llenas. And he said, and you will find some. So they cast it, and what does it say? It says that because of the quantity of the fish, they couldn't haul it. La obediencia a Dios produce abundancia. Obedience to God produces abundancy. El escritor bíblico dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su simiente que mendigue pan. The scripture says, youth I have been, and I have not found Un justo desamparado. a just person despaired, forgotten. Si usted cree de que su obediencia a Dios lo va a hacer rico, entonces usted está pensando mal. If you find that your disobedience will make you rich, you are thinking wrong. Si usted cree que lo va a hacer millonario, usted está equivocando la línea de pensamiento del Señor. Then you are wrongfully thinking God's alignment. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? What is it to the man to gain the world and lose his soul? La obediencia a Dios produce abundancia. Obedience to the Lord produces abundance. Esto es un principio bíblico, el cual usted y yo debemos de aplicarlo para vivir en victoria. This is a biblical principle that we need to apply, you and I, to live in victory. En el libro de Santiago, capítulo 4, Book of James, chapter 4. encontramos de que la obediencia a Dios, además de producir abundancia, también nos produce vivir en victoria. It shows us how obedience to the Lord not just produces abundancy, but it also gives us victory. En el versículo 7 de Santiago capítulo 4 dice, someteos pues a Dios. And in verse 7 of chapter 4 of James says, submit yourself therefore to God. Hay otra versión bíblica que dice, obedecer pues a Dios. And it said, in another version it says, submit yourself to God. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Resist the devil and he will flee from you. ¿A cuánto les gustaría ver al diablo salir huyendo de su lugar? How many of you would like to see the devil flee from you?
¿A cuánto le gustaría de que usted se ponga en resistencia, pues pone firme en lo que ha creído, en la palabra del Señor, y el diablo dice, no, yo mejor me voy de aquí, yo no aguanto esto? How many of you like to see that you resist and you put yourself firm, and the devil says, and he'll just back away, say, no, I'm going to get away from you. Pero esto tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. But that has to do with our obedience to El God. problema que hay con la obediencia es esto, The problem with it is with obedience is this, es que usted se tiene que someter a Dios. is that you need to submit yourself to God. Cuando usted obedece a otra persona, usted se está sometiendo a la persona. When you obey someone else, you are submitting yourself to them. Está rindiendo su voluntad. You are rendering your will. Usted dice, lo que tú dices es mejor de lo que yo tengo. You're saying what you're saying is better than what I have. Lo que tú has dejado trazado es, me conviene mejor de lo que yo pueda lograr a obtener por mi propia mente. What you have is better. It'll be better for me than what I can think of. Y hay muchos entonces que batallan por ese aspecto porque les es difícil someterse y rendirse a los pies del Señor. And some people struggle with that because it's difficult for them to submit themselves, to surrender. Primera de Juan, First of John, capítulo 3. chapter 3. Primera de Juan, capítulo 3. Este versículo en estas últimas semanas ha sido bellísimo, de bendición a mi vida, mientras he estado estudiando sobre esto. Primera de Juan 3, comenzando en el versículo 21. First of John, chapter 3, starting with verse 21. Amados, dice Juan, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. Cuando nuestro corazón no nos reprende, esa no es una indicación de que estamos en obediencia a Dios. When our heart does not condemn us, that is a sign that we are in obedience. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. And whatever we ask, we receive from him. Y da la razón. And it gives the reason. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Because we keep his commandments and do what pleases him. Cuando nos convertimos en hijos obedientes, estamos agradando a Dios. When we become children of obedience, we are pleasing him. Ese es el mismo efecto que nos produce a nosotros como padres. That is the same effect that it happens when you're a dad. Cuando usted es papá y mamá, tiene a sus hijos y le obedecen lo que usted dice, ¿usted se siente qué? ¿Enojado? ¿Molesto? When mother and father has a child that obeys them, do they feel bothered? Angered? Usted se agrada, You feel pleased, contento. joyful. Es más, hasta se atreve a utilizarlo de ejemplo. Es que si tuviera mi hijito, mi hija. You even use them as example. Look at my son, my daughter. ¿Por qué? Porque le está agradando a su corazón. Because it's pleasing your heart. Pero cuando se convierte en un muchacho o una muchacha desobediente, But when it's a child that is disobedient, hay algunos que nos jalamos los cabellos. some that pull their hairs, Algunas veces produce más pelito blanco. and sometimes more gray hairs. La pastora acaba de decir, produce dolor, It causes pain, the pastor said. produce angustia. It produces anguish. Pero aquí Juan dice, el que obedece a Dios But here John says, the one who obeys God agrada a Dios en todas sus acciones. pleases God in every of his actions. Israel, por favor. Tengo que ir terminando. Le voy a dar un último ejemplo. I will give you a last example. Un ejemplo grandioso y hermoso. An example that's great and wonderful. Vaya conmigo al libro de Filipenses. Let's go to the book of Philippines. Mientras Philippians. usted va al libro de Filipenses, And as you go in the book of Philippians, nada más le menciono que Juan en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, dice de que cuando nos convertimos en obedientes a Él, nos convertimos en un lugar el cual Dios le agrada habitar.
And in John chapter 14, it states, when we become obedient to the Lord, we become a temple that pleases him to be in. Veo que algunos están anotando, es Juan capítulo 14, versículo 23. And some of you are writing, and it's John chapter 14, verse. Dice, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, When we obey God's commandments, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. my Father and I will become, and we'll come to him, and we will rest in them. Y si hay algo que yo quiero, es que mi Dios haga morada en mí. And it's something that I would like is that my God will enter me. Will be Mire lo que sucede cuando eso se lleva efectivo. Let's look what happens when this is ineffective. No tengo que pedir. Puedo pedirlo, pero no tengo que pedir que me ayude. I can ask. I don't need to ask that. he Pero help- como Él ya habita en mí, But because he is already in me, automáticamente su ayuda ya está disponible para conmigo. automatically his help is there, disposable for me. Pedro también indica algo en Hechos capítulo 5, versículo 29. Se lo menciono nada más, no lo vamos a leer. Yo sé que usted está en Filipenses, pero en Pedro 5, 29 dice esto. In Es Hebrews chapter 5. en Hechos, perdón. Acts chapter 5, Versículo 29 dice esto. Pedro lo dijo. verse 29, Peter says, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. it is necessary to obey God before man. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. It is necessary to wait on God before man. Filipenses, ahora sí, ya que está ahí. El mayor ejemplo de obediencia Philippians, the major example of obedience, lo encontramos en Cristo Jesús. we find it in Jesus Christ. La Escritura nos enseña de que Él aprendió la obediencia y se sometió a la obediencia. The scripture says that he submitted himself to obedience. Es más, cuando está orando en el huerto de Getsemaní, dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. And when he was he said, let it not be my will be done, but yours. Lo que estaba diciendo era simple. Tal vez yo puedo hacer otra cosa, pero yo he venido aquí a cumplir tu voluntad y tus propósitos. What he was saying is simple. I can be doing something else, but I came here to do your will. En el capítulo 2 de Filipenses, Chapter 2 of Philippians. vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Let's start with verse 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunidad del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. 1 y 2. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, and any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord of one mind. Versículo 5. Verse 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Lo que dice, el deseo de que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra debe de ser el nuestro ahora mientras estamos viviendo. And what it says is the desire that Christ had when he was in the land is the same desire that we must have. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 6 says, who thought he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. And it says, but emptied himself by the taking from a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself. Si ve lo que le dije, que la obediencia requiere humillación. And like I said, obedience requires humility. Requiere que se someta a la voluntad de otro.
It means to submit yourself to another. Porque estoy obedeciendo lo que el otro dice, lo que el otro quiere. Because I'm obeying what the other person wants. Versículo 8, la segunda parte. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And the second part of verse 8 says, to the point of death, even death on a cross. Y mire lo que dice el versículo 9. Let's see what verse 9 says. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. And it says, therefore God has highly exalted him. Como fue obediente mientras estuvo aquí en la tierra. How he was obedient while he was here on earth. Como fue obediente hasta llegar a la cruz. As he was obedient to get to the point of the cross. Como fue obediente hasta sufrir los dolores que sufrió. As he was obedient while he was suffering the pain that he was suffering. Como fue obediente no importando el desprecio de las personas. As he was obedient, not caring the rejection of others. Como fue obediente hasta morir, hasta sufrir en la cruz de manera inhumana. As he was obedient to the point of suffering pain and death in the cross. Pablo dice aquí a los filipenses. Paul says this to the Philippians. Por lo cual, por esto Dios lo exaltó. For therefore God has highly exalted him. Y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. And bestowed on him the name that is above every name. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. So that that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Póngase de pie conmigo. Please rise. El desobedecer a Dios Disobeying God trae consecuencias espirituales muy dañinas. brings spiritual consequences that are very damaging. Pero el obedecer a Dios, But in obeying God el vivir en este principio de obediencia que Él requiere, and living in this principle of obedience that he reveals, le garantizo que va a producir en su vida I guarantee you that it will produce in your life una transformación tan especial. a transformation so special. Jesús, dando un ejemplo de obediencia, dijo esto: Jesus gives us an example of obedience, and he said this: en lo poco fuiste fiel. in the little you were faithful. En otras palabras, en lo que me obedeciste, no importa lo poco que tú hiciste. In other words, in the obedience and in your obedience, En lo que a yo little te bit, pedí hacer para mí, and what I asked you to do for me, dice, en lo mucho yo te pondré. and in the many I will give you. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo sé que ya oramos aquí e hice una invitación al altar ahora temprano. I know we've prayed, and I asked for an invitation to the altar. Pero yo quiero que todos con sus ojos cerrados, por favor, en este momento estén. And I ask that everyone with your eyes closed, Porque yo sé de que aquí han habido vidas que esta palabra le ha hablado a su vida. because I know that there are the people here that this word has spoken to Le ha them, hablado a su corazón. has spoken to your heart, Porque Dios ha estado tratando con su vida. because God has been working in your life. Dios ha estado diciéndonos cosas que debemos de hacer y algunos se han quedado atrás esperando ver cuándo, cómo, por qué hacerlo. Because God has told you things in your life that you need to do, and some of you have been staying behind and asking, how am I going to do Yo this? quiero decirle hoy en el nombre de Jesús, I want to tell you now in the name of Jesus, acepte este principio para vivir una vida victoriosa. accept this principle to live a life in victory. Obedézcale a Dios. Obey God. Obedezca sus mandatos. Obey his mandates. Obedezca sus estatutos. Obey his scripture. Obedezca su palabra. Obey his word. Vivamos en obediencia. Let's live in obedience.
Mientras están con sus ojos cerrados, escuchen lo que voy a pedir que haga hacer. While your eyes are closed, ask what I'm going to ask of you. ¿Quién dice, yo necesito esto, pastor? How many say, I need this? Si hay alguien que dice, yo creo que necesito ser más obediente a Dios, levante su mano ahí donde usted está. Some of you that are saying, I need to be more obedient, raise your hand. ¿Quiere que le diga algo? You want me to tell you something? La verdad es que todos necesitamos ser más obedientes a Dios. Every one of us need this. Todos. Nadie puede pararse aquí y decir, no, yo creo que ya cumplo. No, todos necesitamos. No one can stand here and say, no, I don't need this. Pero hay Everyone algunos needs aquí que Dios le ha hablado de manera específica hoy y le ha hablado en meses atrás y en años atrás de algo que Él ha estado pidiendo que usted haga y no lo ha hecho. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, hágalo. But there's some of you that have been told today specifically or months before to do something, and I'm asking you to do it. Hágalo. Do it. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo por su obediencia y su fidelidad. En ese nombre que es el nombre el cual toda rodilla se doblará y le confesará un día que Él es el Señor. Yo oro en este momento y pido, oh Espíritu Santo, que así como tú has sido dejado aquí en tu iglesia, en la tierra, que redargullas nuestro corazón, que redargullas, Dios mío, nuestra mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta palabra venga a encontrar en nosotros, Señor, una tierra fértil y venga a arraigarse en nuestro corazón para producir victoria, para producir bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Aquellos que han estado luchando, Dios mío, con esto, Dios Santo, te pido, fortalécelo, Señor. Mientras ahora deciden y digan, Señor, yo quiero obedecer. Ya no más lo mío, ya no más lo que yo pienso. Yo quiero entregarme todo a ti. Yo quiero rendirme todo a ti. Yo quiero someterme todo a ti, Señor. Y mientras ellos hagan eso, Señor, que tu gozo, tu victoria sea cumplida, hecha de acuerdo a como lo vemos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Y yo oro, Señor, que la victoria y la bendición venga a ser de mis hermanos hoy y siempre, al marchar en obediencia a lo que tú nos pides hacer, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.